¿Qué tal, amigos? Una vez más aquí en Conectándote, compartiendo historias. En esta ocasión vamos a abordar un tema profundamente emotivo y de gran valentía, que es el superar el cáncer de corazón durante el embarazo. Un testimonio de vida. El cáncer de corazón durante el embarazo, esta historia está dedicada a todas las mujeres que han enfrentado esta dura realidad, quienes con fuerza y determinación han desafiado lo imposible. Hoy compartiremos una historia de lucha y esperanza, una historia que demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la vida y el amor encuentran una manera de prevalecer. Acompáñanos en este viaje de resiliencia y superación y celebremos la valentía de todas las madres que han enfrentado y vencido y también a las que no lograron vencer este gran desafío. Aquí invito a una gran amiga que ya tenemos igual mucho tiempo queriendo compartir esta experiencia tan difícil y bueno, por fin ya se nos hizo. Mi querida Rach, ¿cómo estás? Gracias por querer compartir esta historia. ¿Cómo estás? Hola, hola Mel, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme y pues qué honor estar aquí hoy contigo y con todos los que nos escuchan. No, muchas gracias a ti. La verdad es que pues es un caso bastante único, ¿no? Y la verdad es que creo que literal en la medicina creo que es uno en un millón, ¿no? ¿O uno en cuánto? Uno en un millón Uno en un millón, literal, cáncer. Ajá, literal. literal. Entonces sé que esta historia pues le llegará al alma a muchas personas y seguramente vamos a hacer, amigos, vamos a hacer dos partes de este episodio porque pues de hecho ya pasó mucho tiempo de esta historia, pero la historia todavía no termina. Entonces, esperemos que sea de gran apoyo para todos los que nos siguen en este canal y pues darles esa esperanza a las que están sufriendo por una situación similar. Entonces, ¿te parece si arrancamos, Mirach? Sí, tú dime, ¿en qué comenzamos? Muy bien, pues mira, tú te embarazaste muy joven, ¿correcto? ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años, a los 20 años casi, sí, cumpliendo los 20 más o menos, me embaracé. Sí, súper chavita. Oye, Rach, ¿y tú, cómo fue tu infancia y tu adolescencia? Me refiero a la parte de salud. O sea, ¿fuiste una niña saludable o fuiste una niña enfermiza? ¿Cómo fue? Pues no, fíjate que nunca tuve como problemas de salud, o sea, siempre fui muy saludable Ujú. y sí era como muy delgadita de niña, pero pues normal, O sea, tú llevabas una vida normal. todo normal, güey, pues, todo normal. Nunca tuve como problemas de salud de niña ni de adolescente Ujú. y de hecho para los médicos era rarísimo que yo tuviera el cáncer porque no, tampoco era de tomar, ni de fumar, ni de pues reventarme mucho en la adolescencia, obviamente. Ok, o sea, en la infancia fuiste una niña que no fue enfermiza y en la adolescencia pues tampoco andabas rumbeando por la vida. Sí, no, no, Ok. súper completo. Oye, y cuéntame, ¿tú querías ser mamá? Sí, me casé muy chica también, o sea, me casé a los 19, pero sí quería ser mamá, o sea, sí tenía como esas ganas de ser mamá. Y bueno, se dio muy joven también, o sea, creo que no es el mejor ejemplo, pero nunca, siempre es una bendición, ¿no? Tener un regalo tan bonito como ser mamá. Y de hecho, yo no tenía como muchas probabilidades de ser mamá, debido a, ¿Porque tú sufrías de algo en la matriz o?
Bueno, cuando me casé, me detectaron una cuestión en la matriz, en el cervix, y el ginecólogo me dijo que pues era muy probable que yo no tendría hijos. Entonces, cuando me embarazo, fue de hecho como pues un regalo, ¿sabes? O sea, como de, ok, em, Oye, me encanta cómo los médicos siempre les encanta dar, este, pues diagnósticos. son fatalistas, ¿no? Son fatalistas, siempre te dicen, no, no vas a poder, eres estéril para siempre. Y bueno, yo también tengo otro caso, a una prima que también le dijeron que no, y a los 40 años, ¡pum!, que se embaraza. Pero Neta, ese es otro episodio. Oye, sí. Rach, y bueno, te embarazas y los primeros meses, o sea, el primer trimestre que no sabes, ¿no? Que es incierto si el bebé va a pegar o no. O sea, ¿cómo fueron tus primeros meses? Pues de hecho me di cuenta, como yo no sabía que podía tener hijos, en realidad, no estaba como preparada para embarazarme. Entonces me di cuenta casi hasta los 2 meses y medio. Entonces no tuve como esa sensación de, ay, si va a pegar o no va a pegar, o ya sabes. Me di cuenta porque empecé ya con ascos mucho más fuertes y bueno, con síntomas ya de embarazo y se me hizo súper raro y me hice una prueba y bueno, estaba embarazada. Ok, ok. Y una vez que ya te dicen si estás embarazada, ¿había probabilidad de que perdieras al bebé o te decían, no, todo está normal? No, el embarazo lo llevé súper bien, o sea, fue como un embarazo muy normal. De hecho, yo no me sentía mal en ningún punto del embarazo. Durante los primeros 8 meses te puedo decir que mi embarazo fue perfecto. Sí tuve asco, sí tuve antojos, pero todo muy normal. Y pues los doctores, cada vez que iba, me decían que todo iba bien, Sofía. Bueno, tú conoces a Sofía. Sofía iba creciendo perfectamente, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? O sea, cuando tú vas a tus chequeos normal, para que revisen al bebé, para que te revisen a ti, y cuándo empieza a haber cosas extrañas, ¿en qué momento del embarazo? ¿O en qué momento fue cuando ya la tuviste? ¿Cuándo fue cuando te dijeron, oye, traes cáncer? Sí fue a partir de los 8 meses, o sea, ya en el último cuatri del embarazo. En el octavo mes me empecé a sentir mal, me empezó a dar taquicardia y la vena aorta que cruza el cuello, me brincaba en las noches así horrible y empecé a darme cuenta que sudaba o sea, yo me despertaba como si me hubiera bañado, o sea, el cabello mojado, la ropa así muy empapada en sudor, entonces yo sabía que pues algo no estaba bien, ¿no? Me empezaba a faltar el aire, mucho, mucho me faltaba el aire. Y ya bueno, fui al ginecólogo, me empiezan a hacer estudios y se dan cuenta que mi corazón tiene un sonido rarísimo. O sea, yo podía estar dormida y la persona que estaba al lado de mí escuchaba en la almohada de al lado, se escuchaba como un soplo. Entonces se oía así como... Entonces, mi corazón, el tumor empezó a crecer encima del corazón y presionaba la arteria pulmonar y la vena aorta. Entonces, como si tú aplastaras una manguera, sale como sale como a presión el agua. Entonces me explicaba el doctor que probablemente lo que estaba pasando, lo que ellos estaban entendiendo era que la presión de la sangre estaba saliendo muy fuerte, pero en ese momento solo podían calcular la fuerza de presión de la sangre, pero no sabían que había un tumor. O sea, me decían, está saliendo la sangre muy fuerte y parecía que era un soplo o algún orificio que como si la vena se hubiera reventado. Entonces era lo que me decían.
pero Sí, porque no, dicen que cuando escuchas al otro, su corazón literal soplar, es porque traes un soplo, ¿no? O sea, si yo escucho a mi novio, a mi esposo, y que le escucho algo raro en el pecho, es porque el corazón te está avisando que algo trae, ¿no? sí, o sea, el corazón normalmente, pues, no sé, todos hemos escuchado, ¿no? Nos ponemos en el pecho de alguien y se escucha el tutum, tutum, y es la sístole y el diástole. Pero en este caso se escuchaba literal así, o sea, cada vez que mi corazón palpitaba, aventaba la sangre así a presión. Entonces tú podías escucharlo en la otra almohada. Y bueno, con el embarazo, pues para ellos era como de no sabemos qué es y no me podían hacer muchos estudios porque pues Por con la el bebé. bebé no te pueden hacer rayos X ni tomografías, tampoco me podían dar medicamentos muy fuertes. Entonces me sentía muy mal y se me iba el aire, la presión se me subía muchísimo, por ejemplo. Y te digo, lo de los sudores era algo como, pues muy feo, o sea, despertar y verte toda sudada, como si te acabaras de bañar, me empezó a dar mucho miedo, o sea, la verdad me empezó a dar muchísimo miedo. Pues es que tu cuerpo estaba trabajando, sobretrabajando, ¿no? Sí, 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 o sea, me cansaba, yo me dormía todo el día, o sea, el octavo mes de embarazo para mí fue muy duro y muy cansado, o sea, dormía todo el día, de hecho estaba estudiando en la facultad y en la escuela no la aguantaba, o sea, me quedaba dormida en el salón, así, o sea, Y muy cansado. entonces, ¿en qué momento descubren que tienes un tumor? O sea, ¿fue hasta que ya nació la bebé o qué? O sea, ¿o qué te decían de güey? O sea, te decían, tenemos que sacarte a la bebé, si lo puedes tener natural, o si tienes natural te nos vas a morir, te vas a desangrar. O sea, ¿qué pedo? O sea, ahí ya sacar a la bebé en el octavo mes, o sea, era complicado porque los pulmoncitos de Sophie no se habían como que madurado al 100%, entonces había probabilidad de falla pulmonar en ella. Entonces, no era fácil sacarla. Y bueno, lo que me empiezan a hacer es un ecocardiograma, que es un ultrasonido al corazón. Y entonces empezaron a ver pues, los ventrículos y se dan cuenta que el ventrículo está bien, la vena no está dañada ni nada, pero hay algo que la presiona. Entonces, en el mismo ecocardiograma, como es como un ultrasonido, el que te hacen en los bebés, pero en el corazón. Y en ese ultrasonido se alcanza a ver la masa tumoral. Entonces se dan cuenta que hay un tumor y de hecho yo me sentía como una bolita en medio de las boobies, o sea, bueno, perdón, del pecho, ¿Y se te veía? O sea, ¿sí se alcanzaba a ver? o sea, es que me creció muy rápido, o sea, te puedo decir que empezaron todos estos síntomas y una semana antes de que Sophie naciera, ya se sentía una bolita. Sí, sí se alcanzaba a ver, o sea, yo empecé a notar, a partir de que me dijeron hay una masa que comprime la arteria pulmonar, yo me empecé a, pues, ya sabes, o sea, de repente no nos escultamos, no estamos ahí como que viendo qué tenemos, ¿no? No Sí. tenemos pues la conciencia de estarnos revisando. No, Entonces, de que el cuerpo te avisa ujú, y pues tú lo dejas pasar. Ay, tengo una bolita. ajá, Ay, pues no hay pedo. Ah, mientras no me duela no pasa nada, ¿no? Y tampoco somos de irnos a revisar al médico continuamente o de estar en chequeos médicos anuales, por ejemplo, porque pues a lo mejor mi cuerpo ya estaba con este tumor mucho antes de que me embarazara y no lo sabía. Entonces, hasta que cuando yo me sentí el tumor o la bolita que tenía, pues yo me la sentía muy pequeña, pero en realidad el tumor era grande, ¿no? Em, Cuando ya me hacen el ultrasonido, me dicen, ¿sabes qué? Tienes algo que comprime la arteria pulmonar
no hay retorno, no había retorno bien al cerebro, la sangre no estaba llegando con muchísima fuerza, pero no estaba regresando bien porque estaba aplastada la vena. Entonces, tampoco podía respirar bien, la vena pulmonar estaba comprometida y me dicen, no puede ser cesárea, no te podemos hacer anestesia porque no sabemos si la sangre corra de manera correcta para que tú regreses al cerebro. O sea, no hay esa seguridad. Entonces, me dijeron, pues va a tener que ser un parto natural, sin anestesia, ni siquiera raquia. Y yo ya tenía como el plan de irme, ya sabes, al hospital particular y me mandan, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir al hospital de alta especialidad, probablemente es un hospital público. Entonces mi médico no me iba a poder atender y yo iba a estar en un hospital pues de maternidad, ¿no? De alta especialidad. Eh, y así, o sea, Bueno, pero esos son así como los mejores médicos del país, ¿no? sí, sí, o sea, la verdad me atendieron increíble. O sea, yo llegué y en cuanto llegué al hospital, bueno, para esto llego, una vez que se rompe la fuente, ya tenía yo como la hoja clínica de llegar a urgencias, a este hospital de alta especialidad y que me atendieran en urgencias. Entonces, se rompe la fuente, llego al hospital y me atienden, me meten a terapia intensiva porque yo iba con la presión altísima. O sea, se me rompe la fuente y llevaba la presión altísima. Obviamente con las contracciones empezaba con taquicardias. Entro a terapia intensiva y me ponen oxígeno y me monitorean así todo el vientre para que, pues para ver cómo se estaba moviendo mi bebé, ¿no? Que todo estuviera Y la bien. bebé, perfecta. Ella perfecta, acomodada en su lugar, o sea, ella un amor. Y tu Como cuerpo que trabajando como si trajeras 8 bebés. sí, Sí, no, ¿no? o Así sea, corriendo, bombeando, en modo supervivencia, ¿no? sí, o sea, la verdad es que cada contracción era un llanto para mí. Y Y venía grande, no, Sophie fue pequeña, gracias a midió Dios. 51 centímetros, o sea, era larga, Ujú. pero era muy, flaquita, pesó 2 kilos 300. Entonces estaba flaquita. Pequeñita. Eso fue bueno, pero pues sí, Ujú, era una bebé alta, ujú. por así decirlo. ¿Y salió rápido? Ay, no. Fue, Mm, fue día y medio, fueron Dios. casi 30 y tantas horas de Ay, no. parto. Y bueno, aparte sin anestesia y en terapia intensiva. Entonces yo tenía, haz de cuenta, enfrente una persona en coma y aparte todas mujeres embarazadas, porque era un hospital de alta especialidad materna. Entonces, enfrente una mamá embarazada en coma y a los lados igual, o sea, preeclampsia y una Ay, hemorragia. O sea, yo estaba súper angustiada porque yo dije, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Para ese momento yo no entendía qué tenía, yo solo sabía que tenía una bola y ya, y un bebé que tenía que nacer, güey. Entonces era como de, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo nada. güey, qué energía, ¿no? Tan densa. Sí, o sea, era muy complicado y empiezan a llegar médicos. Para esto me activan como código mater en el Mónica Pretelini, en este hospital de maternidad. ¿Qué es Y eso, Sofi? ¿Qué es el eso, Rach? código mater es cuando, bueno, lo que a mí me explicaron era que eres la prioridad número uno a nivel estado. Entonces yo, pues estando en ese hospital, empiezan a llamar especialistas de Ciudad de México, de todo el Estado de México, a atender mi caso, porque para ellos era algo nuevo, no lo habían visto, no habían tenido un parto con una mamá que se está preinfartando y además estaba teniendo problemas de coagulación, o sea, un montón de rollos. Y además, bueno, con el tumor que pues habían encontrado era como complicado el parto. La prioridad es salvar a la mamá y salvar al bebé, pero llegó un punto en que sí me dijeron, bueno,
si tu corazón no aguanta, pues te puedes desmayar en el parto, a lo mejor te puede dar un infarto. Entonces les tuve que firmar como mi decisión de que si llegaba a un punto muy crítico y tenían que intervenir quirúrgicamente para salvar a la bebé, yo les daba como ese permiso de anestesiarme, sin que a lo mejor pudiera yo regresar, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues sí, fue un momento que muy crítico pues de miedo al final del día, de no saber qué iba a pasar. Y empiezan a llegar todos estos doctores de todos lados y veía yo así, rodeada de 10 12 doctores preguntándome mil cosas. Ay, qué Y horror. así súper horrible. Lo único bueno es que estaban guapillos, o sea, Y me aparte tocó, te preguntan lo mismo 1000 veces, ¿no? sí, no, te preguntan lo mismo y tú así de, pues no sé, o sea, hay Güey, cosas, pues te paso mi Whats. sí, o sea, además, Si era sobrevivo, ahí me llamas. sí, ¿sabes? El que me tocó así súper guapísimo. O sea, aparte, llega un punto en que se van todos y Ajá. me dejan con este doctor que era R6 que era así como cada R es una especialidad. Entonces este güey ya era R6, ¿no? Tenía 6 especialidades en maternidad, güey. O sea, era la eminencia el vato. Pero se parecía a Tony Stark, el No de Iron Man. mames. Y Güey, o sea, tú en bata, güey, sin güey, maquillar. sudada, porque Qué buena aparte serie es bonita, güey. Bueno, no pueden ver mis amigos, pero ella es muy guapa. o sea, aparte toda sudada y de repente entra este tipo, se llamaba Pozos y me estás escuchando, doctor Pozos. Este, pero era muy guapo, güey. Y de repente llega este tipo y me dice, a ver, hola Rach, ¿cómo estás? Yo voy a estar contigo en la noche, o sea, le tocó como cuidarme en la madrugada. Y el güey llega con su laptop y pone Río Roma y yo así de, estaba a dos de aventarle la laptop, no porque odie Río Roma, pero no era el momento, era como de, me estoy muriendo, cabrón, y tú poniendo Río Roma, ¿no? Para que no te mueras. Para que te pusieras, a raspar la chancla ahí en bata, güey, Ya sé. con O sea, cables. al final estuvo divertidísimo, me empecé a reír y eso me ayudó. Yo creo que el cómo tomes los momentos te ayuda mucho, ¿no? Si estás contento, si estás feliz. Oye, Rach, y dices que te hicieron como un ultrasonido de corazón. ¿Ellos ahí pueden detectar si es cancerígeno o tenían o podían saber hasta que ya saliera la bebé? No, no pueden detectar. En un ultrasonido no se puede detectar si es cáncer. O sea, el ultrasonido te sirve para medir diámetro, quizá grosor, a lo mejor un poco de textura. Se puede alcanzar a ver. De hecho, por eso es súper importante la mastografía, porque ahí se puede alcanzar a ver grosores. Los tumores tienen ciertos volúmenes, incluso la aureola del tumor puede verse si es muy deforme o o es un círculo perfecto, por ejemplo. Los tumores benignos normalmente son como círculos más definidos, más bonitos, por así decirlo. Y los malignos como que crecen como bolas feas, ajá, así como todo chueco. Entonces, tienen más protuberancia, cierta coloración. Pero en el ultrasonido es muy difícil saber. Ningún doctor que te haga un ultrasonido y te diga, "Ay, tienes un tumor cancerígeno". O sea, no te lo pueden decir nada más porque sí. Te tienen que hacer una biopsia y mandarlo a patología y de ahí ya determinar qué es, ¿no? Okey, entonces ahí tú todavía no sabías No que sabía nada. la madre que tenías pegada al corazón, o sea, porque estaba pegada al corazón, no en el corazón, ¿o sí? Sí, no, no, no. No estaba dentro del corazón, pero creció pegada al corazón, no sé, encima, en la Como parte de los miomas, ¿no? Que crecen pegaditos a los bebés, que ajá, parece su hermano gemelo ahí ahí todo mal hecho. pegado, ajá. Sí, a mí también cuando me hicieron el ultrasonido se veía el mioma y parecía que Adham lo tenía
pegado a la cara, o sea, parecía así su hermano siamés. Okey, entonces, Sí. todo sale bien en el parto, después de casi 2 días. Sí, fueron 2 días. Afortunadamente, Sofía sale bien, fue parto natural y bla, bla, bla. Gracias a Dios pudimos librarla. Fue un parto duro. Entonces, nace Sofía y a mí me suben a terapia intensiva y a ella la mandan a incubadora. Y después de 2 días me bajan a piso y me entregan a mi hija y ya entran como, me ponen en una habitación aparte además, o sea, nunca estuve como que con todas las mamás ahí gritando, ya sabes, en tococirugía, nunca tuve esa oportunidad. Sofía fue un bebé de terapia intensiva, Ujú. una bebé, y cuando llego a esta habitación yo me emociono porque hasta este punto yo no sé qué tengo, yo solo sé que tenía que nacer mi bebé y teníamos que estar bien y ya. Entonces Ujú. me ponen me pasan a mi habitación y yo pienso ilusamente que me van a dar de alta. Y me empiezo, ya sabes, a arreglar, a ponerme rímel y bla, bla, bla. Bueno, pues ahí se ven. Ajá, ya se ven, ajá. Y de repente estoy abrazando a Sophie, estoy toda contenta porque pues la puedo besar, la puedo abrazar y todo. Y de repente entra una doctora y me ve arreglada y me dice, bueno, ¿tú a dónde crees que vas o qué? Y yo así como de, pues a mi O casa, pa' mi ¿no? casa. Así de, pues ya me pusieron en piso, eso quiere decir que me van a dar de alta. Y me dice, tú no te vas a ir de alta, ¿que no sabes lo que tienes? Así, y me quedo, no. Me dice, ¿qué no te sientes? O sea, la bolita, obviamente. Que Y yo, ¿cómo? Y me dice, por mi experiencia, porque para esto, en cuanto nace Sofía, me empiezan a hacer un montón de estudios, me meten a un tomógrafo, me hacen un montón de rayos X. O sea, en cuanto salió Sofía, yo regreso a terapia intensiva y me empiezan a sacar y sacar y sacar placas y placas del tórax y del corazón. Pues yo no entendía nada. Y ella me dice, pues yo ya revisé tu tomografía y por mi experiencia es cáncer. Tienes cáncer y te vas a morir. Así. Ay, güey, ¿qué pedo? Si hay algún médico escuchándonos, güey, de verdad necesitan cambiar sus maneras de dar diagnóstico. De verdad, ¿eh? Si no, el karma va a ir por ustedes, malditos. En Sí, o serio, me sea, da tanto coraje, güey. sí, de repente Son tan inhumanos. son muy fríos. Y ¿Cómo le esto, dices esto a una mamá que ajá, acaba de parir y así, que traemos las hormonas al es, máximo, que el posparto no sabes en qué momento te va a pegar? La cauliflower toda jodida, ¿no? Este, tú sabes que traes una bola, pero pues bueno, pues no me dijeron nada, pues yo me voy con mi bebé está bien, yo sigo viva, pues, oye, Rechi, sí pudiste lactar? sí, o sea, de hecho, cuando entra esta doctora, yo le estoy dando leche a Sofía, porque de hecho me dijeron, pégatela, o sea, y tuve mucha leche, pero yo no sabía o sea, hasta dónde yo podía darlo, no, ni siquiera sabía qué tenía. Yo en ese momento le estaba dando pecho a Sofía, le pude dar un mes, pero déjame te cuento, porque esta doctora me dice, o sea, ¿a dónde crees que vas? En ese día me iban a hacer una segunda tomografía y ellos ya la habían planeado. Entonces me dice, tú tienes cáncer y te vas a morir. Yo por mi experiencia te doy 3 meses. Hija de Se me va toda la puta. sangre a los pies. O sea, yo de verdad sentí cómo se me enfrió el cuerpo pues del Güey, ¿será miedo. que esa doctora no puede tener bebés, güey? Y su misión en la vida es Güey, no hacer sé, sentir mierda a las mamás que le llegan al hospital. pues neta no sé, pero Qué vieja, güey, perra. sí, sí fue muy grosera y me dice, o sea, aparte hoy te van a hacer una tomografía, otra tomografía y el director del hospital ya aprobó que te la hagan.
Y yo me quedo así de, o sea, de verdad se me salió lo regia. Puse a Sofía en la cama porque se me fueron las fuerzas y dije, se me va a caer, porque la tenía yo abrazada. La pongo en la cama y me paré y le dije, ¿sabes qué? Para empezar, tú no puedes asegurar que es cáncer. Una, porque no me han hecho biopsia. Y le dije, y segundo lugar, mi cuerpo no es un experimento para que ustedes me estén aprobando y llevando a un montón de estudios que yo no sé ni qué me están haciendo. O sea, no me habían dicho nada, quizá por miedo a mi reacción, quizá por temor a, bueno, acaba de parir y pues no le vamos a decir nada, pero esta tipa llega y me lo avienta así todo, de la nada, y pues yo sabía, yo me sentía mal, me sentía cansada, me sentía con sueño, me sentía con sudor, pero que te Güey, lleguen acabas de y te parir, digan no mames, así, güey, ajá, o sea, no es como el momento ni la forma. de la Entonces me forma. súper enojo y le digo, ¿sabes qué? Yo no soy un experimento. Y si el director quiere, o sea, ¿quién es ese tipo para decir que me van a hacer algo? Entonces esta cuata, yo tengo 21 años en ese momento cuando nace Sofía, y me dice, ¿sabes lo que cuesta una tomografía, niñita? Y yo me quedo así de, ¿no? Y me dice, pues no creo que te alcance. Y yo me quedo así de, ah, y la verdad sí me súper enojé y le dije, ¿sabes qué? Si me alcanza o no es muy mi problema. Y dije, pero yo no voy a aceptar. Me dijo, el director del hospital ya lo aprobó y te quieren apoyar. Deberías de estar agradecida, niñita. Y entonces fue cuando le dije, pues ¿sabes qué? Si el director me quiere apoyar, que venga y me lo diga. Yo no voy a aceptar ninguna ayuda y no me interesa si me estoy muriendo, pero ustedes no van a experimentar con mi cuerpo, porque además cada rato me sacaban sangre y sangre. Tenía el catéter puesto en el cuello. Entonces yo traía el cuello hinchadísimo de, pues de todo el suero que me estaban poniendo en el cuello. Me dolía horrible, no podía voltear. Entonces yo Güey, ya te me traían de conejillo de de indias. conejillo de Indias ¿En qué sacándome hospital sangre. fue? Fue en el Mónica Pretelini. Es muy buen hospital. Mónica Pretelini de Toluca. De Pero, Toluca. Ok. ajá, o sea, el hospital es una chulada. Esta doctora no. Y bueno, me tocó vivir la experiencia. Entonces, se sale ella súper enojada, azota la puerta y en ese momento yo me tiré al piso y de verdad se me fueron las fuerzas, o sea, no podía con nada, o sea, no sabía qué estaba pasando. Y lo único que fue, la neta sí le reclamé a Dios, fue como de, ¿por qué no? O sea, ¿por qué a mí? De verdad, no tiene sentido esto, ¿qué me está pasando, no? Y Oye, solo, Rich, ujú. perdón que te interrumpa, pero tú o tu familia son religiosos. Sí, 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 nosotros, bueno, mi papá es pastor, nosotros somos cristianos. Y bueno, pues ahí toda mi vida crecí como que en un ambiente pues de iglesia y de pues cristiano de alguna manera. Ujú. Y yo me sentía como pues muy santita, ¿no? Como muy, pues muy niña bien, te digo, yo no tomaba, no fumaba, nunca Tranquila. fui como, pues, sí, güey, o sea, siempre fui muy de casa y pues niña de hijos de pastor y bla, 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 ¿no? O sea, entonces pues yo sentía que no merecía, sentía, o sea, si es un castigo, yo no lo merezco, ¿sabes? Entonces, de repente pensamos eso, como de, yo no Claro. merezco lo que estoy viviendo porque yo soy bueno, entre comillas, y a veces no lo entendemos, ¿no? Son procesos que tenemos que vivir y que, pues, de alguna manera te ayudan a madurar, a crecer y, pues, en ese momento sí me llegó como balde de agua fría, fue como de, ok, esto es la vida. No mames. O sea, güey, acabo de traer vida y me acaban de decir que Que me me voy a voy. morir, que no voy a estar con mi bebé, güey. Sí, sí, güey, o sea, sí, ¿En qué momento muy, se perdió estas personas que estudian medicina porque quieren salvar vidas? Supongo que por eso estudian eso, ¿no? Y en el camino, güey, o sea, su alma, su corazón se les va secando, neta. sí, se hacen como muy duros. Pues es que ven muchas cosas, pero muy No, inhumanos de pero alguna oye, manera. de mujer a mujer, Sí, exacto. ¿cómo Yo es creo que posible?
Jamás le diría algo así a una mujer. Y menos, o sea, acaba de dar, justo, estás dando a luz, estás muy, muy sensible, está la parte de ver a tu bebé, la emoción de abrazar a tu hijo por El primera vez. shock, Güey, sí, o sea, estoy en de shock. hecho, ella sabía, o sea, después de 2 días, era la primera vez que yo podía abrazar a mi hija, ¿no? Y quizá no iba a aguantar mucho. Entonces, ¿por qué arruinarle ese momento a una mamá, sabes? Sí, Entonces, esta tipa se va, asusta la puerta, te digo, me tiro, hago mi berrinche con Dios y yo seguía tirada en el piso, literal me acosté pecho tierra en el piso del hospital en la bata. Y de repente tocaron la puerta de ahí de la habitación y entran 5 doctores en bata, con traje, así muy, muy elegantes, y me dice, hola, Rachel, bueno, ¿cómo está? Bla, 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 y me dice, soy el doctor Rueda Villalpando, soy el director del hospital. Me dijeron que querías verme. Y yo, ya oye, sabes, tú con el culo de fuera, güey, con la pinche bata, haciendo berrinche con Dios, y güey. haciendo mi berrinche. Y yo, o sea, si hubiera traído calzones, se me hubieran caído, pero no traía, o sea, qué vergüenza y aparte que yo sí le dije, si él me quiere apoyar, que venga y aquí me lo diga. O sea, de verdad estaba, Claro, yo güey, no dije, eres una pinche res. yo dije, qué pena. Y entonces entra el director del hospital, me presenta al director del Adolfo López Mateos, que es otro hospital grande, y me presenta 2 oncólogos, hematólogos y un cardiólogo oncólogo. Cuando dijo oncólogo, dije, ya fui, o sea, no soy tonta, y pues lo que dijo esta tipa es verdad, o sea, ¿por qué traerían 3 oncólogos si no es un cáncer o si no pensaran que es eso, ¿sabes? Y entonces el director del hospital me dice, mira, bueno, yo nací en Estados Unidos y pues estando en México no tengo como, en ese momento no tenía ningún seguro médico que me cubriera, y de hecho, ningún seguro médico te cubre el cáncer de corazón. O sea, no existe esa Ese cáncer. cobertura. Sí. Sí, o sea, realmente no hay una cobertura que te cubra el cáncer de corazón. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? No te puedo mandar a ningún otro hospital. Tú estás como código mater y te queremos ayudar. Y entonces me dice, yo soy cirujano cardiotorácico y te quiero hacer la biopsia. Entonces me dijo, quiero que te vayas este mes a descansar a tu casa y que cuides, o sea, que disfrutes a tu hija. Y me dijo, disfrútala este mes, amamántala, eh, pues platica mucho con tu bebé. Y me dijo, quiero que sepas que tienes un tumor, o sea, que creció en el corazón, mide 14 centímetros. Entonces ya era un tamaño muy grande, o sea, era una toronja encima del corazón. El corazón mide lo que mide tu puño. Ujú. Entonces, si tú ves tu puño, es como una naranja, güey, o sea, no es tan grande. Y más el de una mujer, o sea, es pequeño, ¿no? Ujú. Entonces, el tumor estaba mucho más grande que mi corazón, medía 14 centímetros. Y entonces él me dice, te veo en un mes, yo te voy a hacer la biopsia porque era su especialidad y me dijo, te voy a hacer la biopsia, si es benigno, abrimos de cuello a ombligo, hacemos cirugía corazón abierto, ya sé, güey, yo hice la misma cara. O sea, imagínate, donde está la manzanita, donde se les hace la manzanita de Adán a los hombres, por ahí, a un poquito más abajo, como ahí, ahí justo, de donde termina el cuello al ombligo, hacia una línea recta, y me dijo, hacemos cirugía corazón abierto, sacamos el tumor, te cierro y te vas a tu casa. O sea, eso era lo benigno. Y me dijo, si es maligno, ya mandándolo una vez a patología y todo, y me dijo, no es operable si es maligno. Y bueno, iniciaríamos un protocolo de quimioterapia y radiación y ver qué pasa. O sea, pero primero era la biopsia. Entonces,
yo me quedé así de, no inventes, o sea, no hay un diagnóstico bonito. O sea, si es benigno, me van a abrir como res a la mitad y la neta es que nunca sabes si vas a soportar una cirugía así. O sea, la cirugía a corazón abierto es pues, muy delicada, es muy fuerte y yo no me sentía como que con las fuerzas. O sea, bajé No, muchísimo de recién peso. de parir, Ujú. no manches, uno trae las emociones al tope, eh, estás cansada, Sí, estás perdiendo peso, estás amamantando, no sabes amamantar. ay, no, es súper complicado, muy complicado. Y además, los síntomas más comunes del cáncer, y esto, pues, para todas las personas que de repente nos escuchen y no sepan qué está pasando con su cuerpo, son síntomas de alerta. Mi cáncer era silencioso. Para que llegara a ese nivel de 14 centímetros, pudo haber sido que creció muy rápido durante el embarazo, que provocó el embarazo y todas las vitaminas que te dan que crezcan más los tumores, o que estuviera ahí y se activara ya con el embarazo. Pero el chiste es que creció muy rápido y era silencioso. Lo que me decía el doctor era que si no hubiera nacido Sophie, un día solo no hubiera despertado y ya. Entonces, justo con el embarazo lo detectaron a tiempo, o de alguna manera O lo sea, y quién sabe detectaron. cuándo, pues a lo mejor en tus 40 años o en tu cumpleaños 25, Ajá, o sea, no no se sabe. sabían cuándo iba yo O sea, a Sophie te salvó. sí, o sea, de alguna manera provocó que los síntomas del cáncer se acentuaran un poquito. Y bueno, los síntomas más comunes son pérdida de peso, que aunque comas un montón, pues no subas de peso y al contrario estés bajando. Fatiga crónica y sudoración excesiva. O sea, esos tres síntomas, ya con esos tres síntomas juntos, Ujú. pues sí, son síntomas de alarma, ¿no? Ya obviamente vienen síntomas de dolor, a lo mejor te pica un poquito, los tumores llegan como a dar comezón, a picar, pero los más comunes o donde la gente se puede dar cuenta más fácil en cánceres silenciosos es fatiga crónica, sudoración excesiva y pérdida de peso. Mm. O sea, tú embarazada estabas perdiendo peso. Sí, 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 o sea, yo subí, normalmente en un embarazo pues subes un montón. Yo subí solo 6 kilos durante todo el embarazo, o sea, una pancita chiquitita. Ujú. Entonces, sí, bajé, al principio bajé en lugar de subir y ya después, mientras Sofía empezó a crecer un poquito, engordé, pero solamente 6 kilos, o sea, no subí nada. Sí, la fatiga, pues, la puedes confundir por Exacto. el embarazo, ¿no? Ajá, o sea, O sea, de hecho yo pensaba que estaba muy cansada por el embarazo. ujú. Y bueno, la sudoración también, la, te digo, yo empecé a tener síntomas. Entre el séptimo y el octavo mes me empecé a sentir mal de que, ay, me costaba trabajo respirar y pues sudar mucho, pero yo decía, ah, pues es la pancilla que ya no me deja, o sea, y eso que tenía una pancita chiquita, pero yo Y decía, cuando ibas a tus chequeos, le decías a tu ginecólogo, ginecóloga, oye, güey, me cuesta respirar. sí, o sea, todo le decía al ginecólogo y de hecho él fue el que detectó como el soplo de alguna manera en el corazón. O sea, él fue el que me dijo algo no está bien, pero se empezó a escuchar ya así fuerte a partir del octavo mes. O sea, antes de eso no había como síntomas de alarma que ellos pudieran asociarlo al corazón. O sea, me decían, no, pues si estás cansada es normal, si te sientes medio mareada o si te sientes pues muy, pues a lo mejor tu cuerpo pues está sudando porque pues no está acostumbrado al bebé, no sé, o sea, no había como síntomas que ellos dijeran, que pudieran asociar al corazón. Ujú, claro. Y entonces pasas un mes con Sophie Ujú. y Estoy, ajá. sigues con estos síntomas Sí, de o sea, de puedes hecho se respirar. acentuaron mucho. Mm, Llego a,
O sea, llego a la casa, a tu casa y empiezo a sentirme deprimida, además de todo, porque me dio Posparto. depresión postparto, Ay, pues por todo lo que estaba pasando. O sea, no entendía por qué, no sabía ni qué estaba pasando y todavía ni siquiera sabía si era benigno o maligno. Y la realidad era que pues no se veía nada bien, o sea, el panorama era incierto mm, y pues me iban a abrir, o sea, de alguna u otra manera iba a estar en el hospital sí o sí en un mes a una biopsia y después era todo negro, ¿sabes? O sea, todo era negro. Entonces, ese mes con Sophie, pues fue muy duro. Sophie era una bebé muy tranquila y yo agradezco a Dios por eso, porque no lloraba, bendito. era bien tranquilita. Entonces yo le hablaba y pues trataba como de impregnarme de ella, ¿sabes? Como decía, y decía yo, o sea, no, un mes no es suficiente para enseñarte nada, o sea, en un mes, ¿qué le das? O sea, entonces me deprimí horrible. Mm, Y lo que yo hice fue, comencé a hacerle cartas a Sofía de quizá los momentos que no íbamos a poder estar juntas. De despedida. Ujú. Y Mm, entonces, pues porque yo no sabía qué iba a pasar. Y entonces le hice, por ejemplo, una carta de su primer diente que se cayó y le hice una carta de, güey, voy a chillar. Le hice una carta ya, de su primer sácalo. diario, de la primera andada en bici. Le hice una carta para sus 15 años, para su boda. eh, y así, ¿no? Como de cosas muy básicas hasta su menstruación. O sea, le hice cartas para esos momentos y así de ábrase en caso de, o el día de, y le puse todo eso en sobres y yo lloraba, ¿no sabes? Esas cartas tienen lágrimas Mm, de, pues no saber qué iba a pasar, o sea, entonces tenía los mismos síntomas y pues ya mi familia, yo veía a mi familia súper triste, todos me veían como que con lástima, de ay, que, no. ay, pobrecita, güey, y pues todo el mundo llegaba con regalos y lloraban, o sea, todo el mundo Ay, llegaba y lloraban, entonces para mí era como de, pues más tristeza, y yo llorando y ellos llorando, y pues veían a mi bebé y la abrazaban y lloraban, y yo decía, Dios mío, o sea, no, güey. esto es una chilladera eterna. Entonces, es como un ambiente, pues, duro. Mm, La verdad es que el primer mes para mí sí fue muy difícil eh, y con mucha incertidumbre. Llego a la biopsia, el, el director me dice, bueno, te voy a meter. Para esto él me decía mi amor, era como de, oh, mi vida, porque era ya un señor grande, era un doctor, pues ya grande, con mucha experiencia. Entonces me veía como su hija. Entonces me decía mi amor y me dijo, te voy a meter a quirófano, te hacemos la biopsia y en una hora sales. Ajá, claro. Entonces me hacen la biopsia y güey, yo despierto en terapia intensiva, entubada con un güey, tubo, ¿por qué te dijo eso? ajá, o sea, ¿Por qué me dicen, mentir? ¿Para que te relajes, no? ¿O qué? sí, no lo sé. La idea era, pues normalmente en las biopsias son fáciles, son rápidas. Ujú. No, no quiero espantar a nadie porque hay biopsias muy sencillas. Hay biopsias con láser, incluso en los hospitales de cancerología las hacen con una aguja que es súper chiquita, entra así como a presión, saca una parte del líquido de dentro del tumor y es muy rápido. Hay biopsias de menos de una hora, pero él la hizo como manual y me abrió de un costado, del lado izquierdo, me hizo una incisión como de 5 centímetros y ¿Qué por aquí? mm, voy a prender mi cámara para... Aquí. ¡Hala! ¡Oli! ¿Qué es este rage? ¡Oli! Y yo enseñando todo En aquí en Twitter. esta parte. Ah, Aquí miren, si ajá, quieren ver. No sé si se vea, pero poquito. sí se alcanza a ver. Pues me Bueno, hizo una abertura así grande. Este, entonces por aquí entraron, sacaron una parte del tumor, pero
en el momento en que sacan la parte de la biopsia, perforan la pleura del pulmón, que es la bolsita que cubre el pulmón. O sea, la cagaron. Sí, o sea, Y entre que la cagaron todo y por hacerlo manual, güey. sí, porque pudieron haber entrado con una aguja, que fue una de las biopsias que me hicieron después en el Instituto Nacional de Cancerología, y fue una aguja literal al corazón y salió. Pero él lo hizo como una abertura, quiso sacar como, ay, perdón, es muy bien, quiso sacar pues una pieza. Lo que querían sacar era una parte grande Para para poder estudiar. examinarla, estudiarlo mejor. Mandaron a 3 diferentes laboratorios la pieza. Entonces, pues la están cortando en laminillas y eso hace que pues, intentaron sacar una pieza más grande, rompen la pleura del pulmón y pues yo despierto entubada con el dolor más horrible de la vida. Yo creo que ni el parto me dolió tanto, ni las quimios. O sea, ahorita que ya lo viví, Ellos te mandaron a terapia intensiva, güey, porque te perforaron, lo que no sí, tenía que ser perforado. no tenía Oye, que el pinche ser. viejito solo por hacer un procedimiento old school. Sí, sí, sí. Y también por no mandarme a un hospital. O sea, siempre que estás en una situación, yo creo que ya que sí es importante que te manden a un hospital con los equipos como Necesario. especializados para esos tratamientos. O sea, los hospitales de La Raza, el INCAN, de cancerología, tienen todos los equipos para hacer biopsias de ese estilo, para no lastimarte, son menos invasivos, son máquinas especializadas para este tipo de procedimientos. Entonces yo creo que sí, invitar a la gente a ir a este tipo de hospitales es mejor. Si ya están teniendo un diagnóstico así, tener una segunda opinión de un especialista. El cardiólogo que me la hizo, pues no era oncólogo, él era cardiotorácico. Entonces, pues me abrió a la antigüita y me sacó ahí. Pero bueno, el chiste es que yo despierto con un tubo por aquí, un tubo que entraba hacia el pulmón izquierdo y aventaba como agua con no sé qué para tratar de inflar el pulmón o tratan de recuperar el órgano. Despierto entubada porque además pues no podía respirar de este pulmón, se colapsó y se hizo así como una pasa, o sea, No así mames. se cierra el pulmón, se colapsa y duele horrible. Te digo que hasta ahorita yo creo que ha sido de los dolores más fuertes de mi vida, o sea, No ni mames. las quimios ni nada ha sido tan fuertes, ni el parto, no ha habido un dolor que yo he sentido peor que el pulmón perforado. Entonces, está cañón. Ah, güey, te pudieron haber matado ahí. Sí, 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 o sea, estuvo cañón. Y entonces, haz de cuenta que con todo y los tubos, yo gritaba. O sea, con todo y el tubo pues, para respirar, yo gritaba y las doctoras, ay, cállenme esta gritona, porque me tenían con morfina, me tenían como dormida para que no estuviera gritando, porque a mí me ardía como si me estuvieran quemando. Yo no sé si Horrible. entre que cortaron el tumor y esta cosa se estaba defendiendo, ya sabes, porque los tumores con cáncer, eh, pues se defienden, o sea, son agresivos, esos son células que no se quieren morir. De hecho, el cáncer es eso. El cáncer son células, todos tenemos células, y la célula tiene un proceso de vida. O sea, nace, hace su función y tiene que morir, ¿no? Las células de la piel tienen que morir. Entonces, todas las células tienen un medio de vida, bueno, un tiempo de vida. Y el cáncer es una célula, el oncólogo me lo explicaba como, es una célula que se ama tanto que no se quiere morir. Y te ama tanto a ti que quiere hacer otra Rachel para que vivas eternamente, porque ella no va a morir. Entonces me decía, estas células empiezan a reproducirse y a enfermar otras células
ay amiga, hagamos otra Rachel para que Rachel sea eterna. Y entonces empiezan a contagiar a otras células y hacen tumores, se juntan. Entonces se defienden. Yo no sé si entre que el tumor se estaba defendiendo y el pulmón estaba colapsado, pero yo sentía unos dolores que yo me quería morir del dolor. No. Y llega mi papá, me acuerdo mucho de esto porque, bueno, pues ya como les dije, mi papá es pastor y eso. Llega mi papá y yo no podía hablar por los tubos y me escribe en un papelito que si necesitaba algo. Cuando me pone necesitas algo y me lo dijo al oído, yo me le quedé viendo horrible. O sea, fue de que, Güey, ¿es neta? ajá, es como de, ¿cómo me preguntas si necesito algo? Necesito que me Necesito mi saquen de de aquí. vuelta, cabrón. O sea, era como una pregunta muy tonta que quizás en ese momento yo no la entendí. Y mi respuesta fue o sea, le escribí una pistola. O sea, mi respuesta a la pregunta de mi papá fue que era una pistola. Y él me da un beso en la frente, se guarda el papelito y se va. O sea, yo en terapia intensiva, así como de, ¿y ahora qué carajos? O sea, no me podía mover. Digo, estaba como así de lado con los tubos y así. Y tantito me movía y era una gritadera, pero gritadera. O sea, me tenían dormida. Mi papá regresa y me lleva un libro y se lo da a mi enfermera y le dice, léale esto a mi hija, o sea, esto es lo que ella necesita. Y yo me quedo así de, no, yo te pedí una pistola, no un libro. Y me lleva el libro del poder de la cruz, de un pastor coreano. Y yo estaba así como de, ¿y esto para quién, no? La verdad, la enfermera lo empieza a leer y yo me empiezo a acordar de toda mi infancia, me empiezo a acordar pues de Dios, me empiezo a acordar de, pues, ¿qué hago aquí, no? En este mundo. Y fue un momento como muy duro porque yo no me podía mover, o sea, tienes que escuchar lo que te van a leer, o sea, y no puedes hacer nada. ¿Y de qué es este libro? Pues este libro habla de Jesús y habla del poder de la cruz, o sea, es toda la Biblia a través de Jesús. Y empieza a hablar, la Biblia habla que Jesús murió por nosotros y Él derramó su sangre y nos lavó y nos limpió y nos sanó de todas las enfermedades. Pero te lleva a esta parte de creer quién es Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y Cristo. Y entonces me empieza a llevar a entender a Jesús de una manera muy profunda. No, sí había sido cristiana toda mi vida, pero no había conectado conmigo, ¿sabes? Como, Qué sí, fuerte. Dios allá lejos, chido, sí, mis papás son pastores, pero ¿y eso a mí qué? ¿No? O O sea, sea, y sí creo en lo que me enseñaron, pero no devota, ¿o sí? sí, no, 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 o sea, de hecho yo era súper escéptica, era como de, ay, Dios, ajá, sí, chido. Oye, ¿y te tocó una enfermera buen pedo? Las dos, o sea, me tocaba una enfermera en la mañana y una en la noche, y las dos bellísimas. Te Me bañaban. leían. No, las dos me leían, Ujú. las dos así me cepillaban. En ese tiempo toda tenía cabello, me cepillaban mi cabello, me peinaban, me hacían trenzas. Bueno, se divertían de lo lindo conmigo, ¿no? Y yo ahí toda así. Y bueno, el total de que entre esos días, o sea, en la mañana y en la noche me sacaban radiografías para ver cómo iba el pulmón. Entonces, todos los días me sacaban placas y placas y placas y placas y placas. Llega el sexto día de esa semana y llega el director y me dice, hola, ¿sabes qué? Pues mi amor, te tengo una mala noticia. Y me dice, hemos estado, pues estás conectada y todo, te hemos estado sacando placas y tu pulmón no está respondiendo. Y entonces me dice, vas a vivir
lo que te quede de vida, o sea, mañana te voy a meter al quirófano a las 8 de la mañana y vamos a sacar el pulmón izquierdo. Y me dijo, vas a vivir lo que te queda de vida con un solo pulmón. No lo podemos recuperar. Me explica, pues, que para que ellos pudieran dejarlo, tenía que tener por lo menos un avance del 30 al 50% en esa semana. O sea, de que creciera un poquito, de que reaccionara un poquito el pulmón. Me dice, normalmente tenemos un avance del 50% ya para este punto. Me dijo, pero como no está avanzando, no está reaccionando tu pulmón, hay que sacar el órgano. Entonces, ese día me desentuba, me quita los tubos de aquí, me desentuba, me dice, ya no tiene caso que estés entubada, te voy a dejar el oxígeno y pues ya te puedes levantar. Me dejó abierto aquí porque al día siguiente iban a entrar por ahí para hacer no sé qué. Entonces yo traía una abierta aquí. Y ese día terminamos el libro y fue el primer día que me pude levantar a ir al baño, a hacer cosas normales, porque todo lo hacía ahí acostada, horrible. Yo sentía, por eso yo le pedí a mi papá una pistola y decía, no, esto es la biopsia. Yo no quiero que me abran, yo no De quiero que ver- me... ve- Ajá, yo lo que quería ir a ver, era ver a mi bebé y ya olvidarme del hospital y de verdad, o sea, ya olvidarme de todo Salir y de ahí, güey, me voy a sí, morir, me quiero morir con mi sí, hija en mi casa, cabrón. ajá, o sea, además era como de esto solo es la biopsia. O sea, no manches, ¿no? Y no hablaron del pinche tumor, No, en ese momento solo no, el pulmón. solo me dijo lo del pulmón, porque era lo que urgía. O sea, me dijo, el tumor, vas a vivir lo que te queda de vida, insinuando que además, pues, no era mucho. O sea, lo que te queda de vida ya. Ay, ¿qué más das? Si te quitamos un pulmón, pues ya te queda muy poco. Y entonces terminamos el libro y esta parte, pues para mí es muy importante porque fue fue creer en Dios. O sea, yo sé que no todos son los que escuchan tu podcast, la mayoría no creen nada, pero pues yo decidí creer en ese momento. Dije, ok, si existes, pues vas. Esta es tu oportunidad de demostrarme que existes, ¿no? Y entonces tenía el hoyo aquí. Y yo soy muy gritona, ya Pues sabes. vas, te babaste. Pues órale, güey, a ver, Órale, hazte aquí. presente. Y No, de paso ponme unas chichis más grandes. no, Ay, ya sé, no, pero ahí dale, porque ahí que estoy no, o sea, me levanté con el dolor así todo, imagínate todo. Y alcé mis manos y empecé como de, Dios, gracias, gracias Dios por mi pulmón nuevo que tú me vas a dar. Y empecé a dar gracias por el diagnóstico primero y empecé a dar gracias por ese momento. Dije, yo no sé qué está pasando, no lo entiendo. Gritando en terapia intensiva, las enfermeras cagándose de la risa, güey, porque además, pues ellas estaban conmigo y pues yo no me había levantado en toda la semana y fue como de, me paré para gritar, gracias, gracias por mi pulmón y así gritando, gracias por mi pulmón nuevo, ¿no? Y se estaban riendo y en eso yo empecé así de, sí, y estas tipas que se están burlando también van a ver tu gloria. Y yo así como de pues ya sabes, ¿no? Toda, pues creyendo que pues iba a pasar algo, no lo sabía, realmente no lo sabía, ni siquiera estaba segura que iba a pasar nada, pero pues yo di gracias por ese momento de incertidumbre y de dolor y, y dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿no? O sea, ya estoy aquí ujú. y si existes, no me queda de otra más que, o sea, en el momento que tienes un cáncer, ¿a dónde te arrimas, güey? O sea, ni siquiera sabes si vas a estar bien o no. Y,
¿qué pasa si ni siquiera te atreves a creer en algo, ¿sabes? O sea, yo admiro a la gente que cree en algo porque tiene esa convicción de decir, bueno, y si no funciona, pero al menos lo intenté, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que en esos momentos es cuando la fe sale por algún lado, ¿no? Sí, o sea, de verdad te tienes que aferrar a algo sólido Ujú. y te tienes que aferrar a la vida y pues no sé, para mí de verdad fue algo que pues yo siento que mi papá sabía que tenía que aferrarme a Dios de alguna manera y algo real, no a lo que la religión diga o a lo que pienses que es Dios, más bien mi papá sabía que tenía que ser algo como una convicción real de o crees o te vas al hoyo, o sea, no hay otra. Y, y te digo, yo solo di gracias, me dormí. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, me empiezan a preparar para... Ay, perdón, quité la cámara. Me empiezan a preparar para quirófano, me meten al tomógrafo, me marcan, ya sabes, con los plumoncitos estos para marcar la salida del pulmón y todo, y me sacan del tomógrafo. 8 veces estuve entrando y saliendo del tomógrafo con contraste, y yo decía, bueno, ¿qué onda, no? O sea, no pueden, ¿o qué? A la 1 de la tarde me suben a terapia intensiva. Yo no sabía qué estaba pasando, no sabía si me iban a operar o no. Y de repente entra el director y me dice, bueno, ¿qué hiciste, mujer? Y yo me quedo así como de, "Ah, ¿qué hice de qué, no? O sea, nada, pues ¿Será el estoy, baile de anoche? el baile del perrito, no sé. Y me dice, a ver, y entran así un buen de doctores y traen, y les decía, traigan la pantalla esta, y traen la pantalla que ponen las radiografías con la luz. Me dice, esta es tu radiografía de ayer y la pones y pues se ve el pulmón derecho así y el izquierdo así todo, pues se Contraído. ve todo negro, contraído así. Y entonces, bueno, se ve como una pasa ahí raro. Y entonces me dice, esto es lo de ayer, o sea, te estuvimos tomando todos los días. Aquí hay 0% de avance en la actividad pulmonar. Dice, no hay nada. Y me dice, esta es la de hoy. Te tomamos 8 tomografías, o sea, no hay manera de que haya un error. Pensamos que había un error, pensamos que algo había pasado. Y entonces me quedo así. Pone la placa en la luz y se ve así, güey. Así. Y entonces pasan los doctores y le dicen, a ver, mira usted O lo sea, ¿el que, pulmón estaba normal? güey, empieza, ¿Normal? ajá, güey, empiezan a medir y medían, y a ver, doctor, mida usted, y ahí midiendo, yo no sabía ni qué estaban haciendo. Y me dice, a ver, es que tú no tienes el 30%, no tienes el 50%, tú tienes un pulmón nuevo. Me dice, No. me dice, tú tienes el 100% de tu pulmón. Y me dice, ¿qué ¿Y hiciste? pudiste dormir? ¿Pudiste dormir esa noche? Sí, o sea, te digo, yo me paré ahí, sí, no sé qué, y luego me dormí, o sea, y me dormí en paz, o sea, fue la primera noche después de un mes de ese mes de ¿De dolor? incertidumbre, de dolor, de qué va a pasar y la biopsia y todo. Fue la primera noche que acepté mi condición y que di gracias por ello, ¿sabes? Como dije, no puedo hacer más, o sea, ponerme a llorar, a gritar, a berrear, a deprimirme, ¿de qué me va a servir? No puedo cambiar mi condición solo porque estoy llorando. No voy a cambiar mi condición por maldecir a alguien o por gritar mucho o por llorar mucho.
lo que puedo hacer es cambiar mi mente y cambiar mi perspectiva de esto y dar gracias por ello. Y pues aceptarlo de alguna manera. Lo que venga está en control. O sea, de verdad se lo dejé a Dios. O sea, dije, Dios, yo no lo entiendo. No voy a preguntar por qué, ni para qué, porque ni siquiera yo sé ni qué tengo. Solo te doy gracias y sé que tú tienes el control. Y empecé a dar gracias, te digo que fue como de gracias por mi pulmón nuevo y Bueno. entonces las enfermeras estas están riendo y yo sí, ellas también lo van a ver y que no sé qué. Y yo ahí diciendo eso sin ¿Y qué te saber si dijeron las enfermeras para el esto otro día? el doctor dice, pero ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste, mujer? O sea, tú tienes un pulmón nuevo. Y yo me quedo en shock. De verdad, yo no podía ni hablar de no, estaba en shock. Y le dije, pues nada, o sea, y la enfermera le dice, yo sí sé qué hizo, doctor. Y dice, bueno, ¿qué hizo? Y le dice, ella le pidió a Dios un pulmón nuevo y Dios se lo dio. Pero las enfermeras así chillando, que eran las que me habían estado leyendo el libro. Vieron un milagro, güey. Güey, sí, o sea, y entonces el director los doctores, de por sí la gente es escéptica, los doctores son ultra escépticos, o sea, de que no creen en nada, aunque lo estén viendo ahí, ¿no? Y él me dice, bueno, ya, yo creo que eres Wolverina, y me decía Wolverina, porque decía él que me regeneraba, o sea, él Sí. me dijo, te regeneras. No. Y entonces me daba mucha risa que me llegaba al hospital y me decía, ¿cómo está mi Wolverina? O sea, él decía como yo me regeneraba como Wolverine. Y decía, no, o sea, te tardaste 6 días y así, obviamente no. Y entonces, cuando Cabrón. yo salgo me da de alta, me dice, pues ya, o sea, no tengo más que hacerte, ahorita hay que esperar, mandamos ya la biopsia a patología, hay que esperar resultados, y pues vete a tu casa, disfruta a tu hija, tienes un pulmón nuevo. Y me dio de alta de terapia intensiva a, a la casa, esa fue mi biopsia. Entonces, cuando yo salí del hospital, neta no podía dar crédito. Le conté bueno, obviamente los doctores hablaron con mi familia. Mi papá me abrazaba y no lo podíamos creer, o sea, estábamos como de, no sé qué está pasando, no entiendo nada, pero algo sí sabía, o sea, eso me dio como mucha seguridad de que iba a estar bien, o sea, lo que viniera iba a estar bien. Y paz de que Dios tenía el control. O sea, aun cuando yo no entiendo cómo trabaja, aun cuando yo no sé ni qué es eso espiritual que no podemos entender porque somos tan terrenales de repente, y hay cosas espirituales que no alcanzamos a entender. Y movimiento muy cañón que existe. O sea, la realidad es que hay un mundo espiritual que no entendemos Ujú. y Sí, pero creemos no que quiere decir que no exista, que no no esté quiere decir ahí. que no exista, o sea, creemos que lo entendemos y creemos que, ay, sí, y tachamos mucho la religión, pero no la entendemos, no en algo real, ¿sabes? Como que estamos muy casados con lo que nos han enseñado, pero yo creo que va más allá de seguir algo, de hacer lo que te dicen, yo creo que es como una relación muy personal y espiritual. Y yo lo pude vivir. O sea, sí te puedo decir que a partir de ese momento yo no sabía que iba a ser cáncer o no, pero tuve paz por primera vez después de un mes. Y me acuerdo que le dije a mi papá, al lado de este hospital hay un parque. Y yo le dije a mi papá, me quiero ir a columpiar, quiero ir a un columpio, quiero respirar aire porque tengo mi pulmón nuevo, o sea, quiero respirar de Ujú. lo que me dolía toda esa semana que gritaba de los dolores, se me fue los dolores y yo lo que quería era respirar, ¿sabes? Como Quiero así, estrenar. ay, quiero estrenar, ajá. Entonces me fui a un columpio, güey,
Y en el columpio fui la persona más, o sea, parecía niña chiquita en el columpio, fui la persona más feliz del universo. Y en el columpio di gracias otra vez, fue como de gracias por el pulmón. Neta, gracias. O sea, yo hablo con Dios muy así, como de cuates, y yo así de gracias, chocolate. No manches. Sí. Cabrón, Y güey. pues esa fue mi biopsia, güey. Eso fue hasta donde, esa fue la biopsia, fue como lo primeritito de todo el cáncer. Eh, no sé si quieras preguntarme algo, porque yo estoy hablando. Pues a mí me gustaría hacer una segunda parte, Rich, donde platicas cómo fue donde vamos a ver lo de la quimio, cuánto duró, Ok, y que les cuentes cuánto tiempo tiene eso y los diagnósticos fatalistas de los médicos, y que aquí seguimos platicando, ok, a perfectísimo. pesar de todas estas, pues sí, diagnósticos de tantos doctores que nos matan a cada rato, y siempre pasa una conexión como la que tuviste, que llega y que por alguna razón, pues personas como tú tienen que seguir aquí. Entonces, para terminar esta primera parte, no sé si quieras repetirnos el libro, y si quieras Sí. decirle algo a las que están pasando por algo así. Déjame buscar para decirles exactamente el autor. Lo estoy Si quieres, googleando. pásamelo y yo lo escribo Ok, en la perfecto. descripción del video, yo lo pongo ahí. Y yo creo que porque yo nunca había escuchado de ese libro, entonces hasta a mí me No, dio curiosidad se los leerlo. recomiendo 100%. Se llama El poder de la cruz y es de Jaerok Lee. Es un autor coreano. Es un pastor coreano. Ok, Pero te mando la liga y igual lo ponemos en el lo ponemos podcast. en el video. Pues nada, mi Rach, muchas gracias por compartir esta dura batalla. Ay, está muy perro, güey, está muy perro todo esto que nos acabas de compartir. De verdad, muchas gracias. Y nada, pues nos vemos para la segunda parte aquí en Conectando. Ay, gracias. Nos vemos.